Estamos a 60 días de las elecciones presidenciales en Venezuela y sobre esto voy a conversar con el profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends y reconocido analista político internacional. La verdad que yo siempre le digo que es mi analista político de cabecera. La verdad que es un gusto y un honor contar nuevamente aquí en El Venezolano Hoy con el profesor Antonio. Bienvenido una vez más, profesor. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, José Ramón. Y sí, para mí también es un honor estar contigo y tu audiencia. Bueno, profesor, señores, lo decía al principio, estamos a 60 días del 28 de julio, elecciones presidenciales en Venezuela. Y yo quiero conversar esta conversación, profesor, porque en la primera oración de su artículo de opinión de hoy dice, en Venezuela el rechazo al régimen totalitario alcanza niveles sin precedentes. Es la primera oración, apenas yo la escuché, me detuve unos minutos, porque además la declaración de régimen totalitario que alcanza niveles sin precedentes, porque además yo quiero que me argumente esa información, porque el rechazo ocurre desde hace muchos años, pero hoy es realmente sin precedentes, profesor. Sí, cuando vemos las encuestas recientes y sobre todo la última de Mega Análisis, Maduro apenas tiene un dígito de voto de intención. La intención que tiene hoy Maduro es 9,2%, si mal no recuerdo. Eso para el régimen es realmente algo sin precedente, pues siempre habían estado en los dos dígitos y ya en la última, que todavía ni siquiera, como lo señalaste, faltan 60 días, se encuentra en una caída muy fuerte. Entonces, para ello, esto lo sabe Miraflores definitivamente. Esto no es un secreto. Ujú. Esto es que están derrotados, porque con ese nivel de intención de voto, no hay cómo ganar la elección el 28 de julio, porque él, por contrario, Edmundo González Urrutia tiene 61%. Le saca 6 veces la diferencia, la brecha es 6 veces de lo que hoy Ujú. intención de voto tiene Maduro. Eso definitivamente es un dato que uno tiene que recoger, reflexionar y darnos la confianza de que hoy las elecciones, el régimen las tiene perdidas. Ahora, profesor, se dice que entonces Maduro le tiene pánico y sobre todo usted lo está diciendo, es mi primera interpretación sin duda, a las elecciones del 28 de julio. ¿Qué síntomas claro vemos de ese pánico que le tiene Maduro? Interesante ponerlo en palabras y precisarlo, porque naturalmente también nosotros vemos y hacemos un comparativo de elecciones anteriores. Bueno, está naturalmente el tema de la comunidad internacional, los observadores internacionales, que Plan República, naturalmente el uso de los fondos del Estado, manipulación, desinformación, miedo. Pero en estas elecciones concretamente, ¿cuáles son esos síntomas de pánico claramente que podemos identificar en este proceso concretamente? El pánico es miedo, ¿ok? Entonces veamos todas las acciones que hoy hacen Ujú. es para no mostrar ese miedo y por lo tanto van a la represión y a la censura. Ujú. Cierran la señora que vende empanada, le Ujú. quitan la lancha o el cayuco, como lo llamamos en Maracaibo, Ujú. al muchacho que traslada a María Corina por el río. Le cierran hoteles, le trancan los puentes donde María Corina, pues, no, para que no llegue a los lugares. Y lo último que acaban de hacer, que muestra miedo, Ujú. es no invitar Ujú. a la Unión Europea como observador. ¿Por Ujú. qué? Porque ellos quieren mostrar que hagamos o lo que suceda, no va a haber un triunfo por parte de las fuerzas democráticas. Quieren hacer ver que tienen fuerza, pero no tienen fuerza. Están Ujú. muy débiles. Ujú. No logran convocar a ese pueblo que él ya les dio la espalda. Lo que uno observa, porque en Venezuela no ha crecido una población nueva. Es la misma población que votaba por Hugo Chávez en el 98, en el 2002, en el 2004, perdón, con el referéndum, y que votó por él por mucho tiempo. Es la misma que votó por Nicolás Maduro en el 2013. Y hoy, si vemos, hoy Maduro está en un techo de más o menos
1,500,000, 2,500,000 de votos de intención de voto. Mientras que el mundo hoy está rozando los 9 millones de opción de voto. Entonces, cuando tú ves esas referencias, tú dices, ¿qué le queda? Mostrar, hacerse el bravucón, pero que no tiene nada en la bolsa, no tienen, están Ujú. derrotados, te lo voy a decir. Sí, Hoy, a 60 días y todavía falta mucho, todavía. están muy graves. Y de hecho, cuando en el recorrido de Lara, que fue Diosdado fue a Barquisimeto y después, bueno, regresó a Caracas, pero no le fue bien tampoco en esa medición de fuerzas que quieren hacer con María Corina, quien le está marcando hoy la agenda precisamente al régimen. Ahora, profesor, dicho esto, hay quienes muy temprano en la mañana, sobre todo también ayer en la noche, decían que otro síntoma de que efectivamente un escenario que cobra fuerza es el mega fraude, es esta justamente situación que se está viviendo con la Unión Europea. De manera que entonces, y algunos dicen, el escenario del megafraude va. Esos son los síntomas. El síntoma de pánico es que estamos viendo que efectivamente el escenario que está cobrando más vida hoy es el megafraude. Pero entonces yo miro eso frente a ese profundo deseo de cambio que estamos viendo en las imágenes de las visitas de María Corina Machado, que realmente son de impacto, el récord justamente las imágenes son verdaderamente impactantes. Entonces, frente a este escenario de los síntomas de pánico, de que Maduro efectivamente va por un escenario del mega fraude, pero por el otro estamos viendo verdaderamente una rebelión ciudadana acompañando a María Corina Machado. Y todo esto que te digo desemboca en lo siguiente: está cobrando vida efectivamente si hay un megafraude, esta leyenda urbana de que bajarían los cerros y se podría producir una rebelión ciudadana si el régimen venezolano hace un megafraude, Antonio. ¿Por qué están intentando a 60 días montar la narrativa del megafraude? Sí, ¿por qué? Porque si tú piensas de que si vas a votar y hacer ese gran esfuerzo, a la final el régimen se roba la elección. Ujú. Entonces, ¿para qué voy a ir a votar si a la final mi voto no va a contar? Sí, se perdió, se va a perder. Entonces, eso es lo que ellos quieren Así es. anclar en el consciente ciudadano. Ujú, Nosotros a la final no la vamos a robar, ¿para qué vas a ir a votar? ujú, Porque lo que le queda es buscar cómo que la gente se abstenga ese día, porque si vemos las encuestas también, se está hablando de que 8 de cada 10 venezolanos están decididos a votar ese día. ujú, Entonces, con una participación tan alta, no cabe un megafraude, no puede, porque el fraude se hace con la maquinita. No es ujú, que se hace por vía electrónica, satelital, no, en la ujú, maquinita, ujú, donde no hay presencia de los factores democráticos y ellos aprovechan y ahí entonces meten el dedo, sacan el papelito, lo meten en la caja y así van sumando. Por eso que se hablan que han ubicado centros de una sola máquina para ujú, ver si ellos la pueden controlar. ujú, Entonces, ese, el megafraude es una leyenda urbana, como tú lo acabas de decir. ujú, Tienen muy poca probabilidad de ujú, poderlo hacer en magnitud con eso que hoy está ujú, presente en el país, que vemos 8 de cada 10 quiere votar, que Mundo tiene 6, casi 6,5, pero de aquí a, no, a julio 28 va a tener 7, 7,5 venezolanos que van a votar por él y Maduro va a estar posiblemente un poquito más, 1,2, 1,3, 12%, 13%. Pero Maduro no crece en esas cantidades que consideran para poderse ser competitivo. Entonces, y aquí hay que darle un punto de referencia a ese liderazgo de María Corina, ujú, que ha logrado ese cambio emocional en la gente, a creer en que se puede, y por eso ella refuerza, vamos a ganar, porque ujú, mientras no nos sentíamos con esa fuerza, el régimen tenía cómo mantenernos, cómo dividirnos, pero en el momento que nos dimos cuenta que podemos unirnos en torno a ese anhelo de cambio y que no le tenemos miedo, eso realmente ha cambiado la ecuación. Y ahí María Corina genera esa parte emotiva, ¿verdad? Donde
confían en ella y la ven como, ya como una deidad. Sí, La quieren sí. tocar, si tú te das cuenta, se Sí, acercan sí, a sí, 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 tocarlo. sí. Y entonces genera esa conexión que es profunda con los sectores populares, porque si nos damos cuenta, su gran conexión hoy de María Corina es con los sectores populares. ¿Y por qué? Ujú, Porque los sectores populares hoy se sienten maltratados, ultrajados por el régimen. ujú, Y también ven en María Corina, por eso no les importa el apellido ni su parte económica, no solamente porque ven un prosperidad, sino porque María Corina también ha sido vejada, ultrajada, la ven como de ellos. ujú, Son pares, son peers en ese sentido. ujú, Pero no solamente eso, sino que además han encontrado en María Corina valores que es lo que ellos quieren para esa Venezuela que buscan, para que regresen los hijos, los hermanos, los primos, los tíos, ujú. y que puedan tener un espacio para poder crecer y poder hacer su vida nuevamente en el país. Entonces yo creo que todos esos elementos, el megafraude, hermano, ni le hagamos caso. Eso es una leyenda urbana que la tuvieron que sacar en este momento porque no saben cómo detener la avalancha de votos que hoy tiene la candidatura de Mundo González Urrutia. Interesante lo que me estás señalando, Antonio, porque yo quiero que le hablemos justamente a quienes dicen y son como escépticos, yo los llamo los escépticos militantes de ese escepticismo, efectivamente, y son muy firmes en decir, es que la verdad Venezuela aún está lejos de un cambio, de una transición. De manera que entonces, de hecho, hay quienes dicen, y lo discutíamos ayer en un programa de radio, y decían, estos escépticos militantes, y decían, pero dame realmente un indicio real de que hay una oportunidad de salida del régimen de Maduro en estas elecciones. ¿Qué le respondes tú, Antonio, a este planteamiento? Las manifestaciones populares son un elemento, sin duda. O Ujú, sea, lo que hemos visto, como lo has señalado tú, ujú, desde Coro, Maracaibo, Trujillo, Apure, hoy en Lara, en Amazonas, eso tiene una intensidad de energía que definitivamente no es detenible. Eso no se detiene. Eso va a ser muy difícil de detenerlo. Y van a salir a votar ese día. Entonces tú tienes ujú. un elemento que es el apoyo popular. Lo otro es verle los errores que comete el régimen, que hasta ahora no quiere dar señales de ir a una negociación que es su mejor escenario Ujú. para poder lograr una transición ordenada y pacífica en Venezuela. Y en ese sentido, porque todavía falta 60 días y quieren ver si estas leyendas urbanas les funcionan, pero no les van a funcionar. Y cada vez que nos acerquemos más a esa fecha, la brecha va a ser mayor, o sea, Ramón, Sí. porque es lo que estamos viendo en cada ciudad, en cada pueblo, un efecto bola de nieve, ¿no? Es mucho más fuerte lo que vimos hoy, o ayer, lo que vimos ayer en Carora que lo que vimos en términos de volumen, en términos de energía, que lo que vimos en Amazonas. Y la próxima que vaya va a ser mayor que la que vimos en Carora y la que vamos a ver en Barquisimeto. Eso tiene un efecto de bola de nieve y va a seguir creciendo, porque, vuelvo a insistir, esa conexión emocional que despertó María Corina Machado es una conexión muy fuerte, muy potente, Ujú, que se da muy pocas veces. Esto es algo que no es normal, que no sucede comúnmente. ujú, Son conexiones que realmente generan transformaciones en la sociedad. Ese capital político ujú. que hoy tiene María Corina es para realmente hacer el cambio político que requiere, las transformaciones que requiere el país para hacer una sociedad democrática, próspera y que tenga futuro en términos de crecimiento y de ¿cómo se llama? Y de libertad. Sí, profesor, de hecho, justamente aquí en el chat que yo tengo de venezolanos en Miami y en Doral,
me escriben y dicen que efectivamente sienten que es un hito histórico, es una elección sentimental, ¿no? Que es justamente lo que estabas haciendo referencia en relación con este fenómeno, vamos a llamarlo así, de María Corina en estas elecciones presidenciales. Y hay otro que es que quiero sumar también este comentario que de alguna manera refuerza lo que me has explicado, profesor. Dice que Venezuela no solo quiere cambio, sino que está activada para lograrlo. Es un poco, en resumen, tus palabras y tu análisis, Antonio. Ahora, quiero también, a propósito de escenarios, y nosotros lo conversábamos en un programa anterior, y era el escenario de la suspensión. ¿Ya eso no está justamente para ti considerado un escenario, la suspensión del 28? Si no logran todavía mejorar la competitividad de Maduro, el escenario del falso positivo, vamos a llamarlo así, porque sería un falso positivo de agresión por parte de Guyana a Venezuela, tendría que ser considerado, podría ser considerado. Sin embargo, hay dos mensajes que pasó la administración Biden Ujú, en ese sentido. El primero fue de la general del Comando Sur, la jefe del Comando Sur sí, en Panamá, ujú, la semana pasada. sí, Dijo, nosotros vamos a defender los valores democráticos en el continente, ¿verdad? Y ahí hay un mensaje importante. ujú, Ese es un mensaje para Padrino López. ujú, Y el segundo fue el de Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, en la que dijo, nosotros estamos del lado de Guyana. O sea, ese es otro mensaje que les mandaron a Padrino López. O sea, ujú, cualquier aventura que a ustedes se les ocurra, entiendan a qué se están enfrentando. Entonces, porque claro, ese escenario del falso positivo tiene que ser manejado por la fuerza, por el alto mando militar y por el ministro de la Defensa, por supuesto. Y entonces lo que le están diciendo, no te metas por ese camino, sigamos por la vía democrática, el cambio en Venezuela. Entonces, está ahí, tiene consecuencias. Todos los dos, el megafraude y el falso positivo, tienen altas consecuencias para ellos. ¿Por qué tiene altas consecuencias para ellos? El costo de salir. ujú, Porque eso que ellos quieren hoy obtener de garantías, con esos dos escenarios las garantías se le va a hacer. ujú, Desde el punto de vista, si nosotros fuéramos de alguna manera con un sentimiento de venganza, que no lo tenemos, por supuesto, porque queremos una salida pacífica, preferiríamos esos dos escenarios, porque con esos dos escenarios ellos no tendrían cómo pedir garantías porque cometieron actos que tienen consecuencias ujú, y el costo es muy alto. En el primero, en el del mega fraude, con esa participación y eso que estamos viendo en el país, son los que van a cuidar los votos en esos centros electorales. Y si insistes en eso y usas la represión, eso va a tener consecuencias porque no vas a poder detener esa acción. Y en el ujú, segundo, el incurrir en un sabotaje con Guyana en el falso positivo para que se haga creer, ahí va a tener consecuencias porque vas a suspender una elección, vas a frustrar una población que quiere ir y que además vas a tener que ir y convencer al alto mando militar que a lo mejor en ese momento no esté de acuerdo y le plantea a Maduro que no es la mejor solución y tenga consecuencias para él. Y lo mejor de todo esto es que esos dos escenarios no le cambia la condición a Maduro, que es lo que quiere. ujú, Sigue siendo ilegítimo. Maduro, si comete un megafraude, seguirá siendo ilegítimo. Maduro, si hace el falso positivo, seguirá siendo ilegítimo. ¿Y qué quiere Lula y Petro? Lula y Petro lo que quieren es que Maduro de alguna manera, o Venezuela de alguna manera, vuelva otra vez a ser un país con el que se pueda tener relaciones ujú, comerciales, internacionales, que puedan y no estén en la sanción. ¿Por qué? Porque en esos dos escenarios, ujú, las sanciones de Estados Unidos vuelven a instalarse. ujú, Porque en Estados Unidos hay una elección presidencial. ujú, Y ante esos hechos, la administración Biden no le va a quedar otra, sino ujú. que volver a insistir y ir con mucha fuerza en las sanciones para poder mantener un electorado aquí en los Estados Unidos. Entonces, hasta por eso
es grave para el régimen de Maduro. Entonces, yo lo que creo que aquí lo que hay, una discusión interna dentro de eso, lo que yo he llamado la banda de los cinco, donde Ujú. está Diosdado, donde está Vladimir Padrino López, Los donde están hermanitos también, ¿no? los hermanitos Rodríguez, donde están los de Miraflores, ¿verdad? Donde básicamente tienen vasos comunicantes para negociar, para ver cómo su mejor salida, pero que no son variables que se puedan manejar por parte de la fuerza democrática, porque todos son factores externos. Tienen sanciones por Estados Unidos, por Europa, por Canadá, por Panamá, ¿verdad? Eso no lo puede manejar la parte de las fuerzas democráticas. Y entonces tiene con la ONU también a través de la CPI, la Corte Penal Internacional. Eh, y entonces yo creo que estamos en un ambiente o en un escenario donde todo confluye, ¿sabemos? Sí. A que vamos a un proceso electoral que sería el mejor escenario, donde va a haber una alta participación y donde no les va a quedar más que al final reconocer el triunfo, porque los otros son escenarios que tienen más costo difíciles para ellos en la salida que beneficio. Porque además debo recordar aquí, y hay un elemento, eso me lo aportó un gran amigo Ujú. que conoce muy bien a Padrino López, que Padrino López siempre ha jugado seguro. O sea, él no ha tomado, y si uno y después me puse a evaluarlo con él no ha tomado decisiones en las que él haya salido perjudicado. Quedó claro el 30 de abril, ¿no? Lo que ocurrió Por cuando... supuesto, ese es uno. Sí. Profesor, lo siguiente ya para terminar, y te agradezco sin duda este contacto, según tu perspectiva, ¿quién es Gustavo Petro hoy frente a esto que está ocurriendo en Venezuela? ¿Está jugando a favor o en contra de la salida de Maduro? Gustavo Petro. Gustavo Petro, como presidente de Colombia, juega para los intereses de Colombia, pero Ujú, primero juega para los intereses de él. ¿Ok? Entonces, en una crisis que tiene interna, donde no ha podido entregar los resultados que esperaba, ve en Venezuela una oportunidad, primero, de si él logra un proceso de transición a la democracia en Venezuela, que él pueda guindarse esa medallita en el ojal y ser ujú, reconocido como un hombre que logró que en Venezuela se diera esa estabilidad. Eso es un beneficio que él tendría y que le daría le relanzaría ese liderazgo que él ha perdido en Colombia. ujú, Y segundo, en términos económicos, una Venezuela democrática, uno de los mayores beneficiados en términos de relaciones comerciales es Colombia, porque en Venezuela está todo destruido en términos de aparato productivo, la destrucción es muy alta. Y ujú, Colombia está ávida por entrar para poder satisfacer eso que se va a requerir inicialmente en términos de producción materiales, en todos los sentidos. Y eso le daría a Colombia una balanza comercial tranquilamente entre 10.000 millones de dólares que hoy las empresas colombianas necesitan y el pueblo colombiano necesita. Entonces yo creo que él lo ve por el lado personal y por el lado colombiano. Y por supuesto, quiere que en Venezuela haya un proceso con un país con el que se pueda compartir, convivir y además con un país diferente puede controlar ese proceso de paz que tanto quiere, porque sabemos que la parte del ELN y de la FARC disidente hacen vida en la frontera con Venezuela ujú. y a él le ha costado mucho poder llegar a un final feliz porque sabe que no puede lograrlo sin tener una contraparte que no forme parte de los negocios del ELN y de la FARC disidente, que hoy tiene y por lo tanto es muy difícil llegar a un acuerdo de paz total. Entonces yo creo que es lo que está viendo más por el lente de él Sí. que por el lente de Maduro.
Bueno, profesor, muchísimas gracias como siempre por haber aclarado dudas y haber justamente analizado esta situación hoy en Venezuela, a 60 días de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Nos quedamos con sus palabras, con su análisis. Gracias como siempre por habernos acompañado y nos vemos entonces en una próxima oportunidad, profesor. Gracias. Muchas gracias, José Ramón, para ti y tu audiencia. Siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, señores, esto fue el Venezolano Hoy. Gracias entonces al profesor y ya saben que esto queda disponible en todas las plataformas digitales del Grupo Editorial El Venezolano. Yo, José Ramón Villalobos, y ya saben, somos el Grupo Editorial El Venezolano. Nos vemos.